Hola, bienvenidos a Revelando el Velo. Soy consciente que la mayoría de seguidores del canal, personas que considero intelectualmente muy inquietas y ávidas de respuestas, han logrado seguir el hilo conductor que enlaza todas las temáticas que hemos presentado en el canal. Sin embargo, ciertas dudas que se repiten, conceptos que a veces no son comprendidos y alguna que otra mala interpretación sobre tal o cual idea me han hecho pensar que sería interesante hilar de forma directa todo lo aprendido. Por lo cual me dieron ganas de hacer una serie de videos en el tiempo, como una columna similar a la de simbología, conectando todo lo aprendido. Y creo que el primer e ineludible tema es la antigua tradición secreta, porque sencillamente es la clave para entender todo. Hemos hablado muchas veces que Oriente es la cuna de los misterios. Para cualquier fin que hayan sido empleados, se encontrará que la mayoría de corrientes y grupos secretos que conservaron su inspiración y sus métodos siempre jugaron un papel importante detrás de escena en la historia del mundo. Estos misterios han emanado de las tierras donde se llevaron a cabo los primeros actos del drama humano, Mesopotamia. Aunque no podemos olvidarnos de territorios donde inmediatamente crearon un gran contagio cultural y hasta posiblemente auspiciaron el surgimiento de grandes culturas, como Egipto y la India. Ahora bien, ¿es probable que estas costumbres provengan de una cultura anterior que la historia todavía no ha descubierto o por el contrario que ha sido velada? Sí, claro que es posible. Pero siempre es bueno comenzar a reconstruir sobre lo que tenemos pruebas y seguir desde ahí. Por un lado, el misticismo oriental y por otro, el amor oriental por la intriga originó los sistemas que más tarde serían llevados a Occidente con resultados muy trascendentes y de muy largo alcance. Esta antigua tradición secreta ha sido transportada a lo largo del tiempo dentro de variadas sociedades secretas. Y como las cosas son más complejas de lo que parece, en el estudio de estas sociedades secretas podemos seguir una línea doble de investigación. Una que incluye el curso de las asociaciones que se envolvieron en los misterios para la búsqueda del conocimiento esotérico y de una mejora espiritual, si se quiere, en un aspecto puramente ontológico, religioso y también filosófico. Y por otro lado, las que utilizaron el secreto para propósitos más egoístas, como el control, el poder político y el acopio de riquezas. Y el esoterismo, en general, presenta todavía un nuevo doble aspecto, porque como en cada fase de la vida terrenal, está presente ese blanco y negro, luz y oscuridad, que tanto ansía encontrar la mente humana promedio para poder comprender las cuestiones con el menor esfuerzo intelectual posible. Entendemos que la búsqueda del conocimiento oculto podría terminar tanto con la iniciación a supuestas verdades divinas como en cultos oscuros y abominables. ¿Quién sabe con certeza qué fuerzas puede encontrarse más allá del velo? Si es que esto fuera posible, claro. Estamos hablando en potencial, siempre teniendo en cuenta que detrás de la gran mayoría de estos cultos hay una figura repetida y que hemos mencionado muchas veces en diversos informes, y es el contacto con entidades. Dependiendo de la escuela y de la época, se han llamado a estas entidades de diversas formas: ángeles, demonios, genios, dioses, arcontes, arcángeles, guardianes y hasta extraterrestres. Por lo tanto, la iniciación que conduciría a hacer uso de las fuerzas desconocidas, ya sean buenas o malas, hipotéticamente sería capaz de elevar al individuo a alturas mayores o de degradarlo a profundidades más bajas de las que podría haber alcanzado al permanecer en un plano puramente físico. Y cuando las personas se unen así, en sociedades secretas, se genera una fuerza colectiva que puede ejercer una inmensa influencia, más profunda de lo que se cree, sobre el mundo a su alrededor. De ahí la importancia de los distintos y variados tipos de sociedades secretas o cultos mistéricos desde la antigüedad.
Y voy a romper una lanza, porque a la luz de muchísima evidencia que he recolectado a través de los años, he descubierto que las sociedades secretas no siempre se han formado con fines malignos. Por el contrario, muchas han surgido de aspiraciones altruistas, como el deseo del conocimiento de supuestas verdades eternas y el intento de comprensión de leyes naturales desconocidas. Pero el mal, derivado en algunos casos de tales sistemas, devino en la perversión de principios que antes eran puros y santos, o por lo menos bien intencionados. Y si no insisto más en este punto es porque ya le hemos dedicado bastante tiempo en otros informes, pero por supuesto que más adelante en esta serie vamos a tener que hacerlo. Ahora, desde los primeros tiempos han existido grupos de iniciados o reyes magos o muchos otros sinónimos que dicen estar en posesión de doctrinas secretas y misteriosas, según ellos incapaces de ser aprendida por los vulgares, y relacionadas con el origen y el fin del hombre, la vida del espíritu después de la muerte y la naturaleza de Dios o de lo divino. Esta actitud elitista es la que constituye una de las diferencias esenciales entre los iniciadores del mundo antiguo y grandes maestros religiosos y algunos de los ocultistas modernos que tratan de confundirse con aquellos. Porque mientras los líderes religiosos, que hoy se reconocen como profetas, santos y elegidos, buscaron el conocimiento divino para poder impartirlo al mundo, muchos iniciados creían que los misterios sagrados no debían ser revelados a los profanos, sino que debían permanecer exclusivamente para su propio dominio y beneficio si esto fuera posible. Y aunque el deseo de iniciación podía surgir de la más alta aspiración, la gratificación, ya sea real o imaginaria de este deseo, a menudo condujo a la arrogancia y a la tiranía, resultando en algunos casos en pruebas de iniciaciones terribles, con torturas físicas y mentales, y terminando incluso a veces con la muerte a la que el neófito fue sometido por sus superiores, como también en la persecución de iniciados de otras facciones para ser los únicos con ciertos conocimientos y hasta hacerse nombrar como los creadores de tal o cual escuela. Y ahora un punto sobre el que generalmente veo muchas dudas. Según la teoría actual dominante para los que estudiamos estos asuntos, que tanto tiempo se han mantenido lejos del acceso público, en los círculos ocultistas existen ideas que son comunes a todos los misterios más importantes, formando así una tradición continua transmitida a través de grupos de iniciados de diferentes edades y territorios. Aunque claro, estos conceptos han sido interpretados de diversas maneras, hasta el punto que en ciertas corrientes literalmente se han invertido. Por ejemplo, la Cabalá antinómica sabatea, a pesar de manejar los mismos conceptos que la Cabalá judía, la Cabalá cristiana y la Cabalá hermética, y hasta supuestamente perseguir el mismo objetivo, se practica, por decirlo fácil y rápido, de manera oscura e inversa. Lo cierto es que entre estas ideas se dice que una de las principales es la concepción de la unicidad de Dios. Muchos de ustedes pensarán, pero claro, eso es lo más básico del mundo. Por supuesto que Dios es único e irrepetible. Bueno, ese es un concepto místico nacido del zoroastrismo, que originalmente fue una secta mistérica oriental, una herejía de la religión indoaria, relacionada con el mitraísmo temprano y el culto solar, y que luego se constituyó como la primer religión monoteísta, o por lo menos hasta donde sabemos, no descartamos nada. Aunque en aquellos tiempos antiguos se consideró aconsejable predicar el politeísmo en la multitud, ya que solo de esta manera los distintos aspectos o facetas de lo divino podían ser aprendidos por la masa, que en aquellos tiempos era muy ignorante. Recuerden que cualquier conocimiento técnico, científico, práctico era considerado magia. Aunque se cree que ese sistema terminaría siendo una manera de presentar a las masas los misterios fragmentados, una creencia lavada, mientras que las élites la conocían completa.
En Sumeria, los reyes de las ciudades-estado eran los sumos sacerdotes, que a su vez gobernaban sobre los reyes de las ciudades-estado más pequeñas. Es decir, el sumo sacerdote de la ciudad-estado dominante era algo así como el equivalente a un papa medieval. Básicamente, los iniciados creían en la existencia de un ser supremo, el creador del universo, impregnado en todas las cosas y gobernando todas las cosas. Augustus Le Plongeon, un arqueólogo británico que trabajó en diversos yacimientos arqueológicos precolombinos, creyó encontrar una afinidad entre los misterios sagrados de los mayas, los egipcios, los caldeos y los griegos. Luego de diversos estudios, afirmó que la idea de una deidad única y omnipotente que creó todas las cosas parece haber sido la creencia universal en edades tempranas, y únicamente entre las naciones que habían alcanzado el estatus de civilización. El mismo escritor continúa diciendo que la doctrina de una deidad suprema compuesta por tres partes distintas entre sí, pero formando una, era universalmente prevalente entre las naciones civilizadas de América, Asia y Egipto, y que los sacerdotes y eruditos de Egipto, Caldea, India y China lo mantuvieron en un profundo secreto, solo para enseñarlo a unos pocos seleccionados entre los iniciados en los misterios sagrados. Esta opinión ha sido expresada por muchos otros escritores, pero en este caso, Le Plongeon se basó en pruebas históricas y elementos arqueológicos. Sin embargo, se cree que ese monoteísmo místico existía en Egipto antes de los días de Moisés. El egiptólogo Adolf Ehrman escribió que, incluso en los tiempos primigenios, la clase educada creía que todas las deidades de la religión eran distintos aspectos de la misma, y que los sacerdotes conocían bien esta doctrina y la idea del único Dios dividido en las diferentes alegorías del mito. El sacerdocio, sin embargo, no tuvo el valor de dar el paso final, de eliminar aquellas distinciones que declararon inmateriales y de adorar al Dios único bajo un solo nombre. Yo puedo agregar que inclusive cuando Amenhotep IV, más tarde conocido como Akenatón, proclamara abiertamente esta doctrina al pueblo, solo causaría que después de su muerte hubiera una violenta reforma religiosa y se intentara borrar todo rastro de su reinado. Este rey proclamó que el único Dios era Atón, el Sol, y además se nombró único representante de Dios en la tierra, haciendo innecesaria la casta sacerdotal. Ehrman describió los himnos de alabanza al dios Sol que el propio Akenatón escribió en las paredes de las tumbas de Amarna de esta forma, que si se quiere es bastante romántica, pero tengamos en cuenta que era un egiptólogo asomando la cabeza por una ventana que daba a secretos jamás conocidos del antiguo imperio. Escuchen. Los himnos muestran la sencillez y la belleza de la fe de un joven rey en el Dios único. Tenía la creencia de que Dios creó no solo a las criaturas inferiores, sino también todas las razas de hombres, tanto egipcios como extranjeros. Además, el rey vio en su Dios a un Padre amable, que mantenía a todas las criaturas por su bondad en una suerte de equilibrio cíclico. En todo el progreso de la humanidad que hemos estudiado a lo largo de miles de años, nadie había captado tal visión de un gran Padre de todo. Ahora bien, no puede ser que la razón por la que Akenatón fue descrito más tarde como un hereje sea que violara el código de la jerarquía sacerdotal al revelar la doctrina secreta a los profanos, y también la necesidad que el rey encontró para suprimir el sacerdocio, al ver que éste persistía en su actitud elitista de mantener en secreto lo que él percibía como una verdad que también pertenecía al pueblo. El primer centro occidental de los misterios parece haber sido Grecia, y esto lo hemos hablado muchas veces, donde los misterios eleusinos existían desde una fecha muy temprana, al igual que el oráculo de Apolo y los misterios órficos. Y todavía más, Pitágoras, si realmente existió y no es una figura icónica o alegórica, se supone que pasó varios años en Egipto,
donde fue iniciado en los misterios de Isis. Después de su regreso a Grecia, se dice que fue iniciado en los misterios eleusinos e intentó fundar una sociedad secreta en Samos. Pero esto resultó infructuoso y viajó a Crotona, en Italia, lo que se llamaba la Magna Grecia, donde reclutó un gran número de discípulos y finalmente estableció su secta. Una de las más célebres de la historia y de las más respetadas en el ocultismo y en las sociedades secretas, donde dividió a los iniciados en dos clases. La primera accedía solo a las doctrinas exotéricas del maestro, con quien no se les permitía hablar hasta después de un periodo de 5 años. La segunda consistía en los verdaderos misterios esotéricos, donde los iniciados se instruían en todos los misterios pitagóricos, íntimamente relacionados con la geometría sagrada y la numerología. Y como siempre, buscando las raíces de todo esto, recordemos que en aquellas épocas la ciencia era magia. Y además de eso, las matemáticas y la geometría existen, creas en ellas o no. Aquel curso de instrucción, dado a la manera de los egipcios, a través de imágenes y símbolos, comenzaba con la ciencia geométrica, en la que Pitágoras durante su estancia en Egipto se había convertido en un experto y conducía finalmente a presentar las especulaciones filosóficas sobre la transmigración del espíritu y la verdadera naturaleza de Dios, que estaba representado bajo el concepto de mente universal, que se difundía a través de todas las cosas. Es, sin embargo, como precursor de las sociedades secretas formadas más tarde en el oeste de Europa, que la secta de Pitágoras va a tomar un papel muy relevante. Por ejemplo, se cree que la tradición masónica temprana se remonta no solo al templarismo, sino también en parte al pitagorismo, y ciertamente hay alguna razón para creer que sus ideas geométricas entraron en el sistema de las primeras cofradías operativas de masones. Como ven, es obvio que acá queda muchísima tela que cortar, y lo vamos a hacer, ya que tenemos que hablar de aspectos mucho más negativos y desagradables que han surgido de la antigua tradición secreta, y que supongo que estaremos tratando en nuestro próximo informe. Claro, si es que a ustedes les interesa, si no tenemos muchísimos otros temas de qué hablar. Es más, me gustaría que me digan en los comentarios si les gusta la idea de que empecemos a hilar todo lo que hemos aprendido en este tiempo juntos. Espero su opinión en los comentarios. Les doy las gracias a los que me acompañaron hasta acá, que tengan un buen día donde quiera que estén y miren con cuidado qué hay en la punta de sus tenedores. Suscríbanse, que es gratis, activen la campanita para recibir contenido nuevo y si hoy aprendieron algo, no duden en darle like y compartirlo. Hasta la próxima.